Buenos días. Estamos con Consuelo Vélez, que es una teóloga, yo me atrevería a decir progresista colombiana. Ahora especificaremos en qué consiste, limitaremos un poco qué consiste eso del progresismo que siempre ha ido adherido a tu persona, y pertenece a la institución, a la asociación teresiana, a las teresianas del Padre Poveda, que llamamos aquí, que conocemos aquí y que están también en Colombia. Buenos días, Consuelo, y bienvenida una vez más a Religión Digital. Tú además eres de las habituales, de las que tiene un blog con nosotros, desde el que nos cuentas muchas cosas y muy sabrosas prácticamente todas las semanas, o casi todas las semanas. ¿Qué Buenos tal? días, José Manuel. Un gusto estar aquí contigo y poderte ver, porque desde las distancias en las que vivo es una suerte ahora poder compartir contigo. ¿Te molesta el San Benito ese de que eres una teóloga progresista y que tienes que ir continuamente metiendo los dedos en los ojos allí donde estás? Bueno, yo no sé ni siquiera qué quiere decir progresista en este contexto de la teología. Yo diría que intento ser una teóloga coherente con Vaticano II y coherente ahora pues con este esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco de volver a sacar a la luz como todo este dinamismo de ayornamiento de la iglesia. Y pues a mí sí me gusta como estar cuestionándome a mí misma. Yo es que no le digo a los otros, me lo digo a mí misma, haciéndose las preguntas, porque yo creo que el cristianismo es eso, un, un, una interpelación a nuestra vida, cómo poder amar más y mejor. Entonces yo diría que mi teología lo que siempre se está pensando es, bueno, ¿y cómo podemos tener este mundo mejor? ¿Y cómo podemos como descubrir esta experiencia de fe que sirva para el aquí y el ahora? ¿Cómo poder estar atentos a los signos de los tiempos? Entonces, yo creo que eso es lo que hago. Ahora, es verdad que la gente siempre me dice, dice que qué valiente con lo que dices, pero ¿cómo lo dices de claro? Yo sinceramente ni siento si es valiente, sí creo que es claro, o sea, es lo que veo, es lo que pienso, es lo que me parece que se puede explicitar. Y bueno, pues a mí me anima Jesús de Nazaret, que habló claro, que decía las cosas como son, como que sin adornos, sin protocolos, y pues yo creo que eso es el Evangelio. Entonces, si a eso se le llama teología progresista, yo diría teología que quiere caminar al ritmo de los tiempos e interpretar lo que está Lo pasando. entendemos. Eh, sí tiene tu teología un sesgo claro feminista. No sé cómo hay que entenderlo, y eso tiene muchas interpretaciones. ¿Cómo lo explicas tú? Tú has defendido siempre, desde hace muchos años ya, la presencia de la mujer, la igualdad de la mujer dentro de esta institución a la que, por cierto, no acaba de llegar. A ver, uno de los signos de los tiempos, pues es esta nueva realidad que las mujeres experimentamos, como que ya tomamos conciencia de que no teníamos los derechos plenos, ni en la sociedad ni en la iglesia, y entonces ahora pues los pedimos, los vivimos, los recordamos para que sean una realidad. Yo creo que toda teología tendría que tener como transversal pues estas dimensiones nuevas de los signos de los tiempos. Y la dimensión de la mujer es una transversalidad que no debería faltar en ninguna teología. Porque ¿qué es ser feminista? Es preguntarse, esto que estamos diciendo, que estamos predicando, llega de igual manera a los varones y a las mujeres en la estructura patriarcal que todavía vivimos. Porque aquí no quiero hacer diferencia, aquí yo tengo a veces un pensamiento divergente con algunas que también se llaman teólogas feministas, de si las mujeres somos como con unos atributos y los hombres con otros, y entonces las mujeres hacemos teología de una manera y los hombres de otra. Yo en eso no acabo de tener tanta distinción. Yo creo que todos hacemos la teología como seres humanos y con las condiciones particulares. Pero eso no quita que nos hagamos la pregunta. Y bueno, en esta estructura patriarcal, donde las mujeres hemos tenido una subordinación mayor, todo aquello que predicamos, que decimos, que organizamos, cómo debería vivirse para que se siga fomentando esta igualdad fundamental de varones y Pero ¿puede la mujeres. iglesia dejar de ser patriarcal? Pues puede y debe, solo que será un proceso, está siendo un proceso lento, pero cada vez, pues por ejemplo, lo que acaba de pasar con el que el Papa
haya permitido que los laicos voten en el sínodo. Es un grupito pequeño, más pequeño mujeres, solo la mitad de los laicos, que también las mujeres somos laicas, por supuesto, pero bueno, ahí en las cuentas que hacen. Yo creo que esa apertura pues responde a esa insistencia que estamos haciendo un día y otro, de que la iglesia tiene que ser mucho más testimonio de que no hay diferencias por razón de sexo. Pero el tema del voto, de la voz y el voto en el sínodo, ¿no te parece como una pequeña migaja? Es decir, os vamos a callar con esta cosita que os damos, o ya faltaría, porque en el anterior no tuvisteis ni voz ni voto, ni los laicos, ni las mujeres, y ahora un poquito ahí. ¿Y eso qué significa? Cuando se os está negando lo principal, que es lo otro, que es el acceso al altar, por ejemplo. Bueno, hoy justamente leía una encuesta que hacían algunas, hay que agradecerle al Papa porque haya hecho este paso. Y entonces la mayoría respondía, no, es que no hay nada que agradecer. Hay que decirle, era lo mínimo que podía hacer y todavía falta mucho. Yo escribí mi último artículo es sobre esto y más o menos decía, pues es un paso muy pequeño, entonces todo depende cómo lo miras, ¿no? Si lo dice, o sea, por lo menos ya queda en la historia de la iglesia que en un sínodo de obispos, laicos y laicas votan. Pero eso no significa que nos callemos ya o nos contentemos o que agradezcamos como, ay, qué favor nos hicieron. No, yo creo que no es eso. Yo creo que es decir, un pequeño paso, faltan demasiados, pero esto ya quedó en la historia. Entonces, ya que no nos digan que no es posible que las mujeres participen y los laicos varones en pie de igualdad con los obispos en esa estructura, tampoco esa estructura es la única y la definitiva y la más importante, es la que ahora tenemos. ¿Qué otras estructuras tendríamos que crear para que haya esta participación efectiva de todo el pueblo de Dios? Además es que, mira que afirmamos desde nuestra fe que el sensus fide, o sea, el sentido de la fe, radica en todos. Y si no estamos los laicos con posibilidad de hablar, mucho espíritu ha perdido la iglesia. O sea, es como darle la vuelta. Entonces la pregunta es que no es que nos tienen que dar una concesión, es cómo hacemos para que escuchemos plenamente al Espíritu de Dios que se manifiesta en todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra voz que ha estado callada hasta hoy? Claro. Creo que Tú hay proponías que en ese seguir. artículo que cabría que dejar eso plasmado, ese pequeño paso, que no quedase al arbitrio, a la buena voluntad del Papa de turno, sino que se estableciese como algo canónico y algo jurídicamente establecido en la Iglesia, ¿no? O sea, ahí viene ese círculo hermenéutico de que mientras las cosas no se formalicen, queda la buena voluntad del que está de turno. Pero claro, no podemos perder que las estructuras son para que faciliten la vida en cada momento histórico y que hay que continuarlas revisando, porque ahí siempre estamos con esta cosa de que ya algo quedó en la estructura y luego la estructura nos oprime porque nunca la queremos cambiar, es dificilísimo cambiarlas. Entonces, ¿cómo mantener? Eso sería la vida cristiana, esa capacidad de continuamente revisar que lo que vamos haciendo se explicite en estructuras concretas para que sea algo formal, pero que no nos encajonemos en las estructuras para siempre, sino que siempre las estemos revisando para que se mantenga ese dinamismo y esa agilidad que sería lo propio de esa iglesia de Jesús, un Jesús que cuestiona la ley tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Pero claro, si no hay un mínimo de estructura, queda al arbitrio del jefe de turno. Entonces, ¿cómo mantener esa tensión dinámica de la vida cristiana? Ajá. ¿Cómo de lejos está eso? Me da la sensación de que os contentáis, las mujeres en la iglesia os contentáis con poco, porque hasta ahora no teníais prácticamente nada. Y decir, bueno, vamos dando pasos, un proceso, poquito a poco. No va a llegar. Yo creo que ya estamos llegando tarde. La Iglesia como tal, como institución, a diferencia de otras muchas instituciones que ya han englobado en igualdad de condiciones a las mujeres, nuestra institución está a 1000 años luz, ¿no? No os desanima, ¿no? Os dice, esto es imposible.
Hay días en que uno se desanima bastante, ¿no? Y más cuando escucha estas voces que nos llaman a la mesura, a la paciencia, a que no escandalicemos, a que ya no, pero ¿por qué piden tanto? Y hay demasiadas voces en ese sentido, no solo con esto de la mujer, sino con muchos temas. Siempre estamos con miedo, siempre estamos con que no vayamos tan rápido. Se nos olvida que seguimos a Jesús de Nazaret, ¿no? Que parece que fue como rápido, porque si no su vida pues no hubiera dado fruto como tan rápidamente. No, yo es lo que te dije antes, o sea, si ahorita la postura es gracias Iglesia porque nos abrió eso, pues entonces esperemos aquí al siglo 31, yo no sé cuál, para que cambie la iglesia. No, yo creo que es decir eso, bueno, por fin se dio eso, pero esto no es nada comparado con lo que debería ser la iglesia. Pero aquí seguimos en el trabajo, es que uno, por eso escribo en mi blog, porque cada día parece que hay nuevas cosas en las que hay que seguir insistiendo, descubriendo, porque también hay cosas nuevas que nos van desinstalando en cada momento, y entonces... O sea, que te quede esperanza, a pesar de las Pues oscuridades. sí, yo mantengo la esperanza porque si no, no estaría aquí. Pero es una esperanza activa. Entonces ahí es donde la primera pregunta que tú me hacías, yo creo que sí digo las cosas claras. Yo creo que eso causa escozor en algunas personas. Yo creo que eso no le gusta a algunas personas. Pero yo creo que si no se dicen las cosas claras, no se va a avanzar nunca. Entonces por eso yo las sigo diciendo. Yo creo que eso de que hay que hablar a tiempo y a destiempo. Porque cuando menos pensemos, el muro de Berlín se cae, las estructuras se derriban y los puentes se crean y los muros se deshacen. Pero hay que insistir, hay que estar ahí con el ojo puesto donde toca y la palabra oportuna en cada momento a ver si esto lo logramos Pero cambiar. ¿tú crees que puede haber salvación en una iglesia tan clerical, tan clericalizada, tan jerarquizada, donde reine el poder, el dinero y el poder sobre las conciencias? Y a veces la miras y dices, es imposible que esta institución... El otro día estuvo presentando José María Castillo su libro, Del declive de la religión al futuro del evangelio, y contraponía perfectamente las dos cosas. Esta es la iglesia de la religión, con los clérigos, con el poder, con el dinero, y después está la iglesia del evangelio, al que hemos convertido en un rito, que decimos allí 5 minutos en la misa todos los días para que la gente crea que... ¿Qué te parece ese análisis? Bueno, pues que se puede hacer porque es una manera como metodológica, como de poner las cosas así en crisis y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Pero también podemos ver las cosas de otra manera. Yo creo que el laicado estamos creciendo cada día en nuestra conciencia de ser cristianos. Y entonces cuando hablamos de iglesia, ¿qué estamos diciendo? ¿Nos estamos refiriendo a la jerarquía o nos estamos refiriendo a eso que yo te decía antes? También a este Espíritu Santo que reside en el laicado. Entonces, a veces uno no está pendiente de lo que dice el clero, de la jerarquía, sino que uno está viviendo su fe, su compromiso, su reflexión teológica, enseña uno eso, practica eso. Eso es iglesia también. Entonces yo pienso que no hay que como quedarse pensando, bueno, mientras no cambie el clero, entonces no podemos hacer nosotros nada, ¿no? Yo creo, por ejemplo, para el sínodo, las mujeres hemos tenido diferentes redes y diferentes espacios. Ha sido muy rico el compartir, el proponer, el explicitar. Eso nos empodera como mujeres cristianas e independiente que el clero diga o no diga o nos deje de decir, nadie nos quita la conciencia eclesial que ya tenemos y los pasos que vamos haciendo. O sea, nuestras reuniones o nuestros encuentros, eso ya es palabra de Dios, o sea, entre comillas, en el sentido de que eso es hacer iglesia. Si ellos no nos quieren leer, se pierden de nuestra riqueza. Digo ellos por decir la jerarquía, pero nosotras seguimos produciendo y haciendo iglesia. Ahora, pretendemos que con eso algún día nos lean y entonces puedan ir cayendo en cuenta de que también tienen que cambiar. Es el fenómeno de la revuelta de mujeres en España que estuvo... ¿Tú crees que el sínodo puede ser un empujón en ese sentido
va a ser, no hay demasiadas expectativas en torno al sínodo, lo que se puede conseguir del sínodo, lo que puede salir del sínodo. Yo no sé, es que o sea, yo no estoy invitada al sínodo, yo no sé, no tengo esas Puedes estar, estructuras. no sabemos a quién va a invitar el Papa. No, porque ya la lista, mira que eso es restringido, eso fue lo que yo dije un poquito ahí, porque la lista es la que le manden los episcopados, pero de la gente que ha participado en la etapa continental. Bueno, eso fue lo que entendí, puede que no sea así, pero eso es lo que yo entendí. Entonces, por ejemplo, el CELAN en Latinoamérica organizó las conferencias que hubo con hubo como 5 o 6, ya no lo sé, de la etapa continental. Pero ¿quiénes participaron? Los mismos que el CELAN invitó porque están vinculados de alguna manera, que la gente de la CLAR, que la gente de la REPAN, que la gente, o sea, los que han estado en estos últimos años con el Sínodo de Amazonía y con la configuración actual del CELAN. Ellos fueron los invitados, los que están ahí. Y entonces de ahí es que va a salir gente para venir al sínodo. Que eso es lo que se echa en falta. O sea, como que a esas reuniones se invita gente clave, pero como que está en esos círculos y no se invita al pueblo de Dios como de la calle. Lo ideal sería, son las ilusiones que uno tiene, ¿no? Como que al sínodo se hubiera invitado gente que nunca está en la iglesia para que nos digan de qué va eso. Pero eso no es verdad, eso no sucede así. O sea, se invita a gente representativa, pero que está dentro de la iglesia. Entonces, bien o mal van a decir más o menos lo mismo que ya pensamos. O sea, yo no sé cómo va a ser eso del sínodo. No pienso que salga una cosa totalmente nueva, porque no, la mentalidad es más o menos la que ronda por ahí. Pero la esperanza es que se va creando historia, o sea, lo que te decía antes, por lo menos en un sínodo mujeres van a votar, poquitas, pero van a votar. ¿Qué van a votar? No sabemos qué van a votar, ahí está el problema, ¿no? Pero ya al menos eso será irreversible. Ya Por lo menos yo ya voy a poderlo decir, si ya votaron una vez, ¿por qué no se sigue votando y por qué no se amplía el círculo de los que pueden votar? ¿Qué reforma le pedirías al Papa si tuvieses ocasión de hablar con él? Lo más urgente, lo que a ti te parece que, santidad, mire, a mi juicio, esto es lo que debería activar con todas sus fuerzas. No, pues yo creo que lo de las mujeres debería activarlo y eso ya sería la mitad de la iglesia cambiando su realidad. Yo activaría, le diría eso y le diría que concrete las cosas. O sea, yo le tengo miedo a que las cosas queden plasmadas en las estructuras, como dije antes, porque luego las estructuras a veces nos oprimen. Pero si no se plasman, tampoco se hacen. Entonces, la reforma de la curia duró no sé cuántos años hasta que se sacó el documento. Que eso se vaya haciendo real en estos dicasterios, yo no sé, porque creo que hay que esperar a que cumplan el tiempo y tal. Yo aceleraría las cosas, yo pondría todo más rápido, yo diría, pero a ver, ¿y por qué? Claro que es que sabemos todos los retrocesos. Ayer leí como que, no sé, el prefecto del dicasterio de evangelización, que lo primero con lo que que ha expresado es ir en contra del sínodo de Alemania, o decir, no, eso hay que meternos... El prefecto de obispos, bueno, el de que obispos, es latinoamericano, además, de Perú, Prevost. Ah, no, pero sabes que yo estaba pensando era en un africano, pero yo no sé... O sea, leí la noticia muy rápido y por eso no tengo la precisión. Creo que fue Prevost. Pero que agilizar, a mí me parece que esto está... Yo no tengo me falta un poquito de paciencia histórica para que las cosas vayan lento y todo con prudencia y reverencia. Entonces yo haría las cosas un poquito más rápido. Y eso que dicen que si se va muy rápido, el pueblo de Dios no seguiría. Y hay que ir con ese proceso lento para que eso se asuma por parte de todos. ¿Cómo ves en este momento que asumiría ciertas cosas lo de la mujer, el santo pueblo de Dios que dice el Papa? Pues esa es el misterio de la realidad humana, ¿no? Que es verdad que muchos de los que se oponen a los cambios a todo nivel son justamente los que están afectados por la realidad y no quieren que se cambie y no la ven. Eso es verdad, ¿no? Mucha gente entraría en crisis sin lugar a dudas, pero
pero hay que ver cómo hacemos esa tensión dialéctica, es lo que siempre está en juego. O sea, intentar estirar todo lo que se pueda, saber que algo se va a cortar. Es que esa es la cruz de Cristo, ¿o no? O sea, Jesús en un momento dado mantiene la fidelidad a lo que él ve y por eso se gana la cruz. Y nosotros seguimos a un crucificado. Pero ahora nos hemos vuelto tan prudentes y vamos tan despacio que pues la cruz de Cristo no sé si la vamos a vivir. No sé, yo veo eso, yo veo que la iglesia está llena de prudencia, llena de parsimonia, llena de lentitud. No me refiero solo a la jerarquía, los grupos de iglesia, las parroquias. Y es verdad que cuando intentan mover algo hay crisis. Pues yo creo que hay que afrontar la crisis. Acabas de estar en un congreso de Mariología en Valencia. ¿Cómo percibiste un poco al menos la realidad de la Iglesia española, de la Iglesia de Valencia? Bueno, es muy poquito para uno tener un criterio. Yo creo que el hecho de hacer el congreso y que, bueno, invitaron a gente de diferente, por ejemplo, hubo un panel sobre diferentes confesiones religiosas, creo que eso fue muy interesante porque acerca hablar de la figura de María desde las otras tradiciones que siempre ha sido ahí como una piedra de tropiezo. Entonces yo creo que eso fue positivo, por ejemplo, y el esfuerzo de hacer un congreso teológico ante un evento que me parece a mí, pero hablo sin mucho conocimiento, de más religiosidad popular, que es la Virgen de los Desamparados. Entonces yo creo que esos son pasos adelante. Ahora, yo siento que de todas maneras nuestra iglesia jerárquica es formal y creo que en España son más formales. Yo ya he participado de algunos congresos y ya desde el saludo, desde como la manera como que se sitúan, como que yo veo esto tan formal. Yo de hecho una vez vine a un congreso ya hace mucho tiempo, la mitad de las personas me dijeron qué maravilla lo que dijiste, qué valiente, todo esto que... Y otras personas quedaron escandalizadas de yo no haber sido como formal, de no haber leído como pacíficamente. Y hablé así espontáneo. No, en el congreso parece que se tiene que leer y además como que no te tienes que salir de lo que ya sabemos. En este congreso de Valencia yo dije en algún momento cualquier pregunta, a ver, si en un congreso no planteamos cosas para pensar, ¿para qué hacemos un congreso? Para repetir las clases de teología, que ya las conocemos, y los libros clásicos, pues para eso no me parece que sea un congreso, para eso pues leamos el libro y ya. Yo creo que un congreso es para levantar preguntas, para hacer debate, para dejar cuestionamientos. No quiere decir que todo el mundo piense igual, pero por lo menos levantar preguntas. Entonces, ¿qué valoro de ese congreso? Se pudieron levantar algunas preguntas, pero por otro lado hubo también una parte pues de la teología clásica que pues se repite sin como más preguntas, pero yo creo que como esfuerzo es válido. Ahora, a mí no me da eso para saber cómo está la iglesia española. Ya. Eso sí se sale de mis manos, sería osado decir algo. Háblame de la Iglesia colombiana que sí conoces mejor. ¿Cómo está en estos momentos, después de una etapa de involución clara en los anteriores pontificados? ¿Va caminando? ¿Se va incorporando a este proceso de reformas abierto en Roma o todavía le pilla lejos? Bueno, yo creo que está haciendo esfuerzos por caminar un poquito más. Y tal vez lo que ayuda a la iglesia colombiana es que la realidad de nuestro país, ya la realidad sociopolítica, ha confrontado a una parte del episcopado con esta urgencia de construir la paz, con esta urgencia de apoyar a las víctimas. Y entonces yo últimamente he escuchado del episcopado como una postura mucho más comprometida con la gente, mucho más de defensa del pueblo. Y creo que eso quita como ese aire de clericalismo, por decir así, quita como ese ritualismo y permite que se empiece a ver como una cara de la iglesia más encarnada en la realidad. Entonces, a mí eso me da esperanza de la iglesia colombiana. Pero no quita que de todas maneras, pues es que la estructura, ¿quién la quita tan fácilmente? ¿Quién la cambia? O sea, eso es ¿Con difícil. Petro cómo se llevan? ¿Cómo están llevando?
un gobierno de izquierdas que lucha por la paz, que quiere conseguir la paz total. ¿Ahí hay una ayuda de la Iglesia o simplemente porque es de izquierdas le ponemos un poco de trabas? Sinceramente no puedo responder con el conocimiento de causa de dentro, cómo está haciendo, pero lógicamente pues no hay, en las cositas que yo he escuchado por ahí, hay recelos. Entonces, si se le puede criticar, entonces, ay, que Petro no llega nunca a tiempo, cosa que es verdad, no sé por qué tiene problema con el reloj. O sea, no, a la iglesia le cuesta dar este cambio, porque nunca ha sido como de esta línea, entonces, y como a todo el mundo, como a mucha gente en Colombia, ¿no? Como que aceptar que es posible que una persona que se inserta de nuevo a la sociedad y que hace un camino de más de 30 años en el Senado, o sea, es un político serio, no es ningún político que acaba de aparecer de hoy a mañana, pero aceptar que podamos incluir de nuevo en nuestra sociedad a voces que pues piensan diferente, eso es un proceso muy difícil. Y la iglesia nunca ha estado en la iglesia oficial. Y los católicos como más oficiales, yo no sé cómo llamarles, o sea, los de grupos más formados, no, ha descolocado el cristianismo de siempre. Y entonces, pero claro, también como tenemos un cristianismo más de base, más latinoamericano, pues para este cristianismo creo que Petro es una esperanza y una posibilidad de tener una narrativa distinta de nuestro país, de pensar en las víctimas, de pensar en los pobres, etcétera. Entonces yo creo que hay prudencia, que tampoco nos están oponiendo, ni mucho menos, pero que por allá en el interior, pues para muchos obispos esto es un sapo que hay que tragarse, pero que alguno pues no necesariamente lo hace y entonces lo critica explícitamente. Pero yo no puedo hablar en nombre de la Ya, iglesia entiendo. colombiana porque yo no estoy metida así como, no soy amiga de los obispos como para saber qué es lo que hablan y piensan cada día, no. ¿Es, Colaboro en alguna cosa, pero no. es posible la paz? ¿Tú crees que es posible que ya de una vez consigáis la paz en Colombia? A ver, conseguir la paz de una vez, eso en ninguna parte se consigue, en el sentido que mientras haya gente, personas humanas, siempre estaremos en esa tensión hacia conseguir la paz. Creo que el esfuerzo que se está haciendo vale la pena y que es el camino posible. Y si no nos vamos por este camino, entonces vamos a seguir condenados a la guerra, que es lo que mucha gente quiere, ¿no? Y mucha gente de iglesia, que se retomen las armas y que se vaya a matar al enemigo. Llevamos 50 años de esa táctica y no funciona. Creo que apostarle al diálogo, apostarle a la concertación, apostarle a intentar hacer todos estos procesos con tantos actores diferentes que tenemos que desestabilizan la tranquilidad del país, es un esfuerzo gigantesco. Pero yo creo que hay que apoyarlo, que hay que seguir haciéndolo. ¿Tendremos fracasos? Sí. ¿Tendremos retrocesos? Sí. Pero tendremos avances. El acuerdo de paz firmado con la FARC, para mí, fue un avance, porque se logró hacer el acuerdo con un grupo. ¿Que hay disidencias de ese grupo? Pues claro, porque es que, a ver, ¿quién se mantiene como Ya, incólume todo el tiempo? claro. Entonces, pues para mí sí es esperanza hablar de la paz total y los esfuerzos que se hacen. El comisionado actual de la paz, pues fue colega mío de teología cuando éramos jóvenes, pues yo lo he visto a él toda la vida comprometido con estas causas, pues yo creo que, no digo que no cometerá errores, pero que su esfuerzo de construir este nuevo momento para Colombia está ahí. ¿El Papa sigue ahí ayudando en ese proceso de paz, como lo hizo al principio? O sea, yo creo que el Papa siempre, y en la visita que hicieron los obispos al Papa, que fueron en dos grupos, creo que el Papa les dijo con todas las letras, o sea, apoyen la paz, por favor. Pues no sé si no sé cómo lo dijo, pero yo creo que el mensaje que ellos sí se trajeron es que el Papa sigue apoyando todo proceso que haya de paz y que la realidad de Colombia tiene esperanza, pero necesita el apoyo de todo el mundo, pero solo falta que de los cristianos no. Entonces yo creo que el Papa sí sigue en esa línea. Falta que se le escuche, porque luego ya llegamos a la realidad y las mentalidades no se cambian tan fácil. Es que cuando unas personas siempre han visto el mundo
enfrentamiento entre guerrilla, entre los buenos y los malos, es muy difícil salir a construir horizontes de diálogo. Pero yo creo que también pues los logros que tenemos nos invitan, y más cuando uno de verdad ve desde su fe, pues hay que seguir apostando por un mundo y un país donde los pobres tengan prioridad, donde la paz sea una tarea, no que se consiga definitivamente, pero sí es una tarea que la podemos ir haciendo. Y yo creo que hay esperanza. Lo que pasa es que todo depende dónde oyes tú las cosas, Dios mío. Yeah. Entonces uno oye las noticias en un lado y de verdad que el corazón se enciende con esperanza y con logros que se hacen. Pero tú pones algunas noticias oficiales o escuchas a algunas personas de alguna línea así que siempre ha ido en contra de estos movimientos populares y sociales, pues entonces uno dice, no, Colombia ya está a punto de volverse a meter en la guerra y de fracasar como nación. Toca dejarse Toca llenar más remar de esperanza, sí. y ojalá que lo consigáis. Muchísimas gracias. Gracias Consuelo. a ti, José Manuel. Chao.